analizar de lleno entonces lo que está ocurriendo en Argentina respecto de esta reforma laboral y para eso vamos a tomar contacto de inmediato con Rodolfo Aguiar, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE. Rodolfo, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Rodolfo, si nos puedes aclarar primero cuál es el llamado a manifestarse. ¿A qué día deberían manifestarse los trabajadores? ¿Es mañana o cuando se discuta en la Cámara de Diputados? ¿Qué día es en concreto? Hemos definido un paro y movilización para el día que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Eso podría ser durante la jornada de mañana. Nos vamos a enterar hoy cuando esté finalizando este día. Por supuesto, para confrontar una reforma laboral absolutamente regresiva. Nosotros decimos una contrarreforma porque en la Argentina existe un principio constitucional que es el de la progresividad del derecho del trabajo y que estipula que cualquier reforma debiera ser para ampliar o para mejorar los derechos que ya existen o incluso crear nuevos derechos, pero de ninguna manera una reforma laboral para intentar arrasar con todos los derechos, como en este caso. Mire, todos y cada uno de los derechos laborales que conocemos están en riesgo de desaparecer. Esta es una reforma pro mercado que la única finalidad que persigue es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y ampliar los márgenes de rentabilidad, de ganancias de las grandes empresas. Va a terminar esta ley de destruir el empleo que queda en el país. Rodolfo, y en ese sentido, ¿cuáles son los puntos más perjudiciales para los trabajadores que contempla el texto que ya aprobó el Senado? Bueno, mire, la ley es pésima de principio a fin. Hay 136 observaciones de inconstitucionalidad que se ha hecho. Es decir, si esta norma resulta aprobada, no se va a poder aplicar, va a devenir en inaplicable. Le podría llegar a decir que todos y cada uno de los puntos perjudican a los trabajadores. Por ejemplo, vamos a tener que pedir permiso para hacer una asamblea y nos van a pagar nuestro salario con un paquete de yerba o de fideos. No es una exageración. Vuelven los tickets canasta a la Argentina porque esta reforma laboral estipula que se pueden pagar los salarios en moneda nacional, moneda extranjera y o en especies, pero además se pretende, a través de esta ley, terminar con el derecho de huelga, un derecho que está consagrado en la Constitución Nacional, creando servicios esenciales y exigiendo en ese caso el 75% de la prestación durante el día de un paro, y en otros casos creando las tareas de importancia trascendental, sosteniendo que mientras exista una huelga o se desarrolle una huelga, hay que garantizar el 50% de esa prestación. Ocurrió algo muy llamativo durante las últimas horas, porque hay que recordar que el día miércoles pasado ya tuvo media sanción esta ley, en el caso ese, en la Cámara de Senadores. Y se produjeron algunas modificaciones al texto original. Nosotros dijimos, no podemos dialogar con el gobierno para producir modificaciones parciales. La ley se tiene que caer por completo, pero ¿de qué nos enteramos? Que habrían existido algunas negociaciones con una central obrera, puntualmente con la CGT, y resulta que se quitaron del proyecto los artículos que perjudicaban a los sindicatos, pero quedan los artículos que perjudican a los trabajadores. ¿Cómo salimos a explicar nosotros que ganan los sindicatos y pierden los trabajadores? ¿Sabe por qué? Porque se quitaron del artículo la no obligatoriedad de los descuentos sindicales en algunos gremios. Yo soy consciente pleno de la importancia que tiene el financiamiento para las organizaciones sindicales, pero no podemos canjear plata por precarización o plata por más explotación de aquellas y aquellos que tenemos que representar. Mañana vamos a salir a las calles en la Argentina para exigir que los diputados no voten a favor de una ley que nos conduce hacia una catástrofe social.
Ujú. Y Rodolfo, ¿ustedes estuvieron involucrados en la discusión de esta reforma laboral? No, de ninguna manera. Mire, formamos parte de un sindicalismo que ya decidió que el diálogo con el gobierno que encabeza el presidente Milei fracasó. Y la prueba más contundente de eso es el Consejo de Mayo. Un Consejo de Mayo que funcionó durante casi 2 años y no fue capaz de anunciar una sola mejora, un solo beneficio concreto para las trabajadoras y para los trabajadores. Yo quiero remarcar con claridad que estamos viviendo una tensión social en ascenso en nuestro país, que todos los días cierran fábricas. Milei es más letal que el COVID. Milei es más dañino que la pandemia para la economía de nuestro país. Mire, durante la pandemia en la Argentina se perdieron 150.000 puestos de trabajo. Bueno, en estos 2 años del presidente Milei ya se destruyeron más de 273.000 puestos de trabajo registrados. Durante la pandemia la capacidad instalada industrial, es decir, de las fábricas que funcionaba, era entre el 55 y el 65%. Ahora con Milei es del 53%. Durante la pandemia cerraron en la Argentina 13.000 pequeñas y medianas empresas y con Milei ya son más de 20.100 las pequeñas y medianas empresas que cerraron. Hoy, en este momento, cerró FATE, una empresa de neumáticos, una multinacional de las más importantes que operaba en la Argentina. Acaban de despedir a 1.000 trabajadores que quedan en la calle con su familia. Yo le digo, la foto de hoy de FATE es lo más parecido a lo que ocurrió en la década del 90 que podemos encontrar. Ujú. Ahora, Rodolfo, por los tiempos que vemos, ¿es probable que esta reforma sea aprobada? ¿Qué va a pasar si es que la Cámara efectivamente aprueba este proyecto después de las modificaciones que hizo ayer el gobierno? ¿Qué pasa si se logran los votos? Va a aumentar rápidamente la conflictividad social, mire, porque estamos frente a un absurdo. El gobierno propone una ley diciendo que va a crear más empleo y comienza su redacción facilitando los despidos. Cuando uno revisa la historia, el mercado del trabajo en la Argentina tal vez atravesó una de sus crisis más grandes en el año 2001. Y se hizo todo lo contrario de lo que se está haciendo acá, que fue prohibir los despidos. Lo mismo durante la pandemia, se prohibieron los despidos, se estableció una doble indemnización y el Estado estuvo tan presente que hasta pagó la mitad de los salarios. Lo que ocurre es que los empresarios se olvidan que tuvieron esa ayuda, ese beneficio estatal sin el cual no hubieran podido subsistir y hubieran llegado hasta aquí. La Argentina en este momento y con esta reforma laboral va a contramano de lo que está ocurriendo en el mundo. México acaba de anunciar la reducción de la jornada laboral. Yo les cuento, queremos derribar un mito, porque acá se ha instalado mucho en el país que los trabajadores nos negamos a discutir una reforma, que los sindicatos no queremos actualizar la legislación laboral para mantener nuestros privilegios. Eso es mentira, eso es falso de toda falsedad, porque estamos dispuestos a discutir una reforma. Si el gobierno viene mañana y nos dice, queremos discutir una reforma para reducir la jornada de trabajo y eso sí generaría más empleo, para incorporar inteligencia artificial, tecnología a los trabajadores de plataforma, sin reducir salarios ni quitar derechos, nosotros nos sentamos mañana. Pero el gobierno no quiere nada de eso. El gobierno lo único que quiere es ampliar los márgenes de rentabilidad y de ganancias de las grandes empresas. Ojo, de muy poquitas y grandes empresas, porque en la Argentina con Milei están perdiendo casi todos. Ahora, Rodolfo, también no podemos desconocer que hay un problema en Argentina respecto de la informalidad. También el empleo se ha estancado en los últimos 12 años. En ese sentido, entonces, ¿usted cree que efectivamente es necesaria una reforma laboral, pero entiendo que no en estos términos? Es necesaria una reforma, pero no esta. Además, está claro que no es una ley la que va a crear empleo, que crean empleo las economías. Es decir,
políticas productivas, económicas, políticas sociales, crean empleo, las políticas, no las leyes. Esta reforma laboral va a terminar de destruir el empleo que existe en el país, por supuesto. Ha tenido el apoyo de algunos gobernadores. Yo digo, mire, a esta ley la redactaron, la escribieron los estudios jurídicos de las grandes corporaciones empresarias. Es una ley hecha a medida de la Asociación Empresaria Argentina o de la Unión Industrial Argentina. Yo digo, es la EA y la UIA o somos los trabajadores. No hay término medio en este momento, pero tenemos que trascender frente a su pregunta la reforma laboral si resulta aprobada. ¿Por qué? Porque con reforma o sin reforma estamos jodidos igual. La reforma se podría caer esta noche, pero si lo que no derrotamos es este plan de negocios que tiene Milei, porque hay que alertar, en la Argentina no hay programa económico, en la Argentina lo que hay es un plan de negocios. Bueno, en muy pocos meses los trabajadores vamos a desaparecer igual. Rodolfo, por último y brevemente porque se nos acaba el tiempo, ¿han tenido amenazas de que si es que mañana se realiza esta manifestación puedan descontarles el día represalias por parte de los empleadores? Sí, son permanentes. En el Estado han amenazado nuevamente con descontar el día de paro. Yo le digo al presidente Milei, al jefe de gabinete Adorni, que mañana ni siquiera vayan al baño muy seguido porque no va a haber nadie que los limpie, que se lleven el sobrecito de té en el bolsillo porque mañana no los va a atender nadie. Toda la administración argentina estará paralizada de punta a punta del país. Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos más de lo que está ocurriendo al otro lado de la cordillera. Que esté muy bien y esperemos entonces que haya una solución para los trabajadores. Nosotros siempre los agradecidos con un medio tan importante y que permite que todas las voces sean escuchadas, se piense como se piense. Un saludo para todos. Nosotros entonces nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a continuar con el análisis de lo que está ocurriendo en Argentina, no solo a nivel de la reforma laboral, sino también respecto de la economía y también, por supuesto, de la política. Ya volvemos con más Conexión Global Prime. BMW Connected Drive